Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda a su amigo y servidor y hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, más conocido como Charlie. En este día jueves me siento bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. En el día de hoy vamos a leer la primera lectura de hoy jueves, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 26 al 40. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gazá, es desierto. Se levantó y partió, y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén. Regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contra su descendencia? ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y en saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, en este día jueves, el Señor nos invita a escuchar su palabra, que es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta donde se separa el cuerpo del alma. Y vamos a meditar la palabra del Señor en este día jueves. Les recuerdo, mis queridos hermanos, que estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, versículo 8, del 26 al 40. Bien. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gazá, es desierto. Entonces, aquí podemos ver
que el ángel del Señor le habla a Felipe y le dice que se levante, que vamos a ver, versículo 26. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, es desierto. Entonces el ángel del Señor le habla a Felipe para que él baje por el camino que baja a Jerusalén. Aquí podemos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, meditando esta palabra, esta hermosa palabra del Señor, nosotros podemos ver que el Espíritu del Señor le habló a Felipe. El ángel del Señor habló a Felipe. ¿Ok? Ahora, ¿quién era Felipe? Era cualquier persona que andaba por allí y se le apareció un ángel y dijo: hey, Felipe, baja por allí el camino que baja a Jerusalén. O Felipe era un discípulo de los apóstoles. Eso lo vamos a verificar en Hechos 6:6. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe. Aquí está Felipe. Entonces, aquí está Felipe. Escogieron también a Felipe, a Procorro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Entonces aquí podemos darnos cuenta, mis queridos hermanos, que Felipe no era alguna persona que no sea discípulo de los apóstoles. Felipe era discípulo de los apóstoles. Se hizo discípulo de los apóstoles en Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6. Ahí donde eligieron a Felipe y a 6 hombres más llenos de fe y Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la clave para que ellos puedan ir a evangelizar y predicar? Les presentaron a los apóstoles de Jesucristo, a los 12, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Entonces, a Felipe se lo presentan a los apóstoles le imponen las manos a Felipe, y entonces Felipe es un enviado de los apóstoles, un sucesor de los apóstoles que tiene la sucesión apostólica, y también va a predicar. Esto para que quede claro, para a aquellas personas que de pronto pueden decir: oh, el ángel del Señor me habló en un sueño, en una visión, y no tenga la sucesión apostólica, por ejemplo. Aquí vemos que el ángel del Señor lo envió a Felipe. Felipe estaba evangelizando. Él no era una persona que agarró la Biblia y se puso a evangelizar. En aquel entonces ni siquiera había el Nuevo Testamento, solamente había el Antiguo Testamento. Y como él empieza a evangelizar, lo eligen, lo presentan a los apóstoles, le imponen las manos y entonces Felipe va a predicar. Una vez que está predicando, ahí es cuando el ángel del Señor le habla a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, es desierto. Felipe obedeció y dice: se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén. Él había venido a adorar en Jerusalén. Había un etíope. Era un alto funcionario de Candace, la reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, que había venido a adorar a Jerusalén. ¿Y qué hizo Felipe al oír la voz del ángel del Señor que le dijo que levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén? Se levantó Felipe y partió. Y cuando partió, ahí es cuando Felipe se encuentra con el etíope alto funcionario. Regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el etíope, el alto funcionario, regresaba
él regresaba de Jerusalén. Recuerden que él había bajado a adorar en Jerusalén. Él regresaba leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo un etíope. Vamos a ver qué pasó. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Entonces, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. El Espíritu de Dios le habla a Felipe para que se ponga junto al carro del etíope que bajaba leyendo al profeta Isaías. Felipe corrió hasta el carro y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? ¿Entiendes lo que vas leyendo? Vamos a ver qué le contestó el etíope, mis queridos hermanos. Esto se pone muy interesante. Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Aquí está una enseñanza clave, una enseñanza muy importante, una enseñanza esencial. Voy a leer otra vez. Hechos 8:31 dice, él contestó, el etíope, le contestó a Felipe. Recuerdan que Felipe le pregunta, ¿entiende lo que vas leyendo? Entonces él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? El etíope le dice a Felipe, ¿cómo yo puedo entender si nadie me hace de guía? Esto es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. No es correcto agarrar la Biblia, ponerse a leer, ponerse a interpretar, sacar sus propias conclusiones. Es lo que hizo Martín Lutero, el papá de los protestantes, en el año 517. Él agarró la Biblia, se puso a interpretar por su propia cuenta y desde ahí se han ido surgiendo un sinfín de sectarios de diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta la Biblia a su manera. El uno interpreta la Biblia a su manera, funda una iglesia. El otro interpreta la Biblia a su manera, funda otra iglesia. Cuando en la misma Biblia el apóstol San Pedro nos viene a decir que eso no es correcto. Vamos un momento a leer segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver y si es correcto uno agarrar la Biblia y ponerse a leer. Ayer era borracho, hoy agarra la Biblia, mañana ya es pastor evangélico. Eso no es correcto, mis queridos hermanos. Vamos a ver por qué. Primera de Pedro 1:20 dice, pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Otra vez, pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Por tercera vez, para que a nadie se nos olvide. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Es incorrecto, no es correcto agarrar la Biblia y ponerse a interpretar a su propia cuenta. ¿Por qué? Nos da la respuesta San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver qué sucede cuando una persona se aleja de la jerarquía de la Iglesia Católica, la cual Jesucristo fundó, la cual es su cuerpo, de la cual Jesucristo es la cabeza, como nos dice en Efesios 1, 21, 22. Una persona que se aleje de la iglesia o una persona que agarre la Biblia y se ponga a estudiar a su manera, sin dejarse guiar por la jerarquía de la iglesia. Le sucede esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Lo escribe también en todas las cartas, cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender. Otra vez, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender. Por tercera vez, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender. Que los ignorantes, no dice los inteligentes, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente,
como también las demás escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí podemos ver el peligro que se corre al agarrar la Biblia y ponerse a interpretar por su propia cuenta. A decir, ayer yo andaba en los vicios, yo era amigo de lo que el mundo me ofrece, desde hoy en adelante voy a leer la Biblia, mañana pasado ya fundo mi iglesia, soy pastor, entre comillas. Eso no es correcto. Segunda de Pedro 1:20 dice que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Segunda de Pedro 3:16 nos da la razón, que hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y débiles interpretan mal para su propia perdición. Interpretan mal y torcidamente, como también en las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, mis queridos hermanos, regresamos a Hechos 8:31, a donde íbamos. Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Dice el etíope: yo no puedo entender si nadie me explica. Y ahí está Felipe, que es sucesor de los apóstoles, que le impusieron las manos y le enviaron. Entonces el etíope rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante de el que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Ese es el pasaje del libro de Isaías que iba leyendo el profeta, que iba leyendo el eunuco, el etíope. Versículo 34, Hechos 8:34. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces aquí el etíope le ruega, primero le dice a Felipe: ¿cómo voy a entender si nadie me hace de guía? Y luego le dice a Felipe, que es enviado de los apóstoles, a quien le impusieron las manos y le enviaron, es sucesor de los apóstoles: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Entonces ahí Felipe le empieza a explicar. Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había el eunuco. Dijo, ya va un momento, Hechos 8:36. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces primero el eunuco le predica a Felipe. Primero Felipe le predica al eunuco. Le explica las escrituras, las cuales el eunuco que iba leyendo no entendía. Y le dijo a Felipe: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Le rogó a Felipe que lo explique. Felipe le explica las escrituras, y luego cuando el eunuco entiende ya las escrituras, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y en saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no lo vio más. El eunuco siguió gozoso su camino. Entonces aquí podemos ver el plan de Dios que tenía con ese eunuco.
Dios, que todo lo mira, que todo lo puede, que todo lo sabe, sabía que había este eunuco. Él bajó a Jerusalén a adorar. Él iba leyendo el pasaje de Isaías, la lectura de Isaías, donde le explicaba de Jesucristo. No era un hombre malo. Lo único que él leía la Biblia solo. Y por eso le dice a Felipe, ¿cómo yo voy a entender si nadie me explica? Entonces el Señor le envía a Felipe. Se presenta ante este eunuco, el alto funcionario. Felipe se lo explica, lo predica, lo bautiza, y el eunuco el eunuco sigue su camino gozoso. Y el Espíritu del Señor, luego que Felipe le bautiza al eunuco, le arrebató de ese lugar a Felipe. Entonces, aquí podemos ver el plan que Dios tenía con ese eunuco. Es el plan que Dios tiene con ustedes y conmigo, mis queridos hermanos, que Él nos habla a cada momento, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de sus instrumentos, nos habla a través de su iglesia que Él fundó, de la jerarquía en la iglesia. Dios nos habla a través de su palabra, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, es viva y eficaz. Dios está esperando que tú y yo le abramos nuestros oídos, nuestro corazón, que aceptemos la palabra del Señor y que decidamos servirle al Señor, no servirle a la mentira, servirle a las cosas que no vienen de Dios, sino servirle al Señor. Y el Señor tiene un plan perfecto para ti y para mí, mi querida hermana y hermano. Por eso nos dice en Efesios 3:20 que el Señor nos tiene muchas cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Como el Señor sabía que este eunuco leía la palabra del Señor, que quería que Él bajaba a adorar en Jerusalén, pero no había quien se lo explique. ¿Y a quién lo mandó? A uno de sus instrumentos, a los sucesores de los apóstoles, no a cualquier nombrado pastor, entre comillas, no. Tiene que ser un sucesor de los apóstoles. Tiene tiene una persona que nos predica, que nos enseña, debe de ser una persona que viene de la iglesia de Jesucristo, que tiene la sucesión apostólica, porque en la iglesia de Jesucristo está toda la plenitud del Evangelio, mis queridos hermanos y hermanas. Y también nos dice en el versículo 40, Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Aquí me llama la atención donde nos dice Felipe iba evangelizando todas las ciudades. Y ustedes y yo que decimos creer en el Señor y que nos encanta escuchar la palabra de Él, es necesario también que empecemos anunciando la palabra del Señor, empezando por nuestros seres queridos. En la casa hay muchos seres queridos y a veces muchos que ya han sido engañados por los sectarios. Hay que predicarlos a ellos. Hay que predicarlos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y también aquí nos enseña que Felipe iba predicando de pueblo en pueblo, y también es un ejemplo para nosotros seguir predicando en todo momento, como nos dice en Santiago, en segunda de Timoteo 4:4. Le voy a leer en segunda de Timoteo 4:2. Le voy a leer segunda de Timoteo 4:2. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces aquí Timoteo también nos viene a decir que tenemos que predicar la palabra del Señor, proclama la palabra, insiste, a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso, mis queridos hermanos, siempre que yo le venga a predicar, les doy capítulos, les doy versículos, para quien tenga oídos oiga, quien tenga ojos vea, y que le abramos el corazón a la palabra del Señor, que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, mis queridos hermanos, por estar conmigo en este día jueves. Que el Señor les bendiga, que la Virgen Santísima
les cubra con su bendito manto e interceda por todas sus necesidades y también las nuestras en este día y todos los días de nuestra vida. Cada día tengamos presente que el Señor tiene un plan para ti y para mí. El Señor nos está llamando. El Señor nos está esperando. ¿En dónde? En la iglesia. Porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. Nos dice Efesios 3:21. No es correcto de que nosotros pensemos que yo voy directamente con Dios, no necesito de la iglesia. No, mis queridos hermanos. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Recuerden esa cita, Efesios 3:21. Les voy a leer. Efesios 3:21. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Por tercera vez. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. ¿Por qué en la iglesia? Porque esa es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Eso nos dice 1 Timoteo 3:15. Un abrazo para todos mis queridos hermanos y nos vemos muy pronto. Los quiero mucho en el amor de Jesús.